No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El día y el entendimiento vale más que el oro y la plata. Proverbios 16:17. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Hola pequeños curiosos, este es un tiempo hermoso, es tiempo de primavera. ¿Y saben qué ocurre durante esta época del año? Bueno, los animales se mueven en grandes grupos de un lugar a otro. A esto se lo conoce como migrar. Ellos se trasladan así para conseguir alimentos, climas cálidos y lugares seguros para criar a sus bebés. Qué lindo sería viajar a África y ver cómo migran las cebras. ¡Vamos! Ahora sí, miren este lugar y miren esas cebras asombrosas. Las cebras son un caso particular. Ellas migran desde un paraíso exuberante hacia un paraje desolado. ¿Pero por qué lo hacen? Estos animales cada año viajan desde las aguas del delta del Okavango a unas salinas que se encuentran a 240 kilómetros de distancia. En estos lugares, las cebras adquieren los minerales que necesitan para sobrevivir. Una vez recuperadas sus fuerzas con su nueva dieta, las cebras pueden volver a su paraíso exuberante. Lo que los científicos no entienden es cómo los animales saben que es hora de migrar y hacia dónde ir. Tal vez sean los cambios en el clima o la duración de los días lo que les indican a estos animales que es hora de trasladarse. Los científicos dicen que los animales nacen sabiendo qué hacer, y a esto lo llaman instinto. Pero esta palabra es una forma sofisticada de decir aquellas cosas que Dios hace para guiar a su creación. Volvamos a casa. Ay, este viaje duró tan poco. Mejor vamos a jugar. Al igual que ocurre con los animales, Dios hace lo mismo con vos, pero de una manera distinta. Cuando no sabes a dónde ir, qué hacer o cómo llegar allí, Dios te da las respuestas y tú tienes que buscarla en su palabra, la Biblia. Algunas personas, cuando tienen dudas, les preguntan a sus familiares, amigos u otras personas qué hacer. Pero recuerda que estas personas no son perfectas. Tú tienes que estar seguro de hablar con Dios. Él es perfecto y solo sus respuestas son las correctas. Veamos el sticker de hoy. Dios conoce el camino. Nos vemos pronto, pequeños curiosos.
Bienvenidos, qué lindo poder reencontrarnos un domingo más. Y estamos en septiembre, que es el mes de la Biblia. Es un mes para celebrar de manera personal, pero también comunitariamente, porque la palabra de Dios, que penetra en lo más profundo de nuestro ser interior, trayéndonos luz, vida y esperanza, es también la que nos desafía a adorar a Dios con todo nuestro ser. Y si querés adorar a Dios con todo tu ser, lo más importante es que puedas comprender a quién estás adorando. Y es la palabra la que nos revela a ese Dios asombroso. Y es también la que hace que nos presentemos delante de Él tal cual somos. Por eso te invito que en donde estés puedas buscar la Biblia y la abras en el Salmo 119. Acá lo tengo, pero no se asusten, solo vamos a leer los versículos del 1 al 8 y lo vamos a hacer de forma audible. Sí, en voz alta. Y queremos hacerlo de una manera especial. Leer la palabra de Dios en tu propia lengua o idioma es la clave importante para que cada persona comprenda de cómo Dios lo ve y se relaciona con Él. Durante muchos años, ciertos grupos de personas han esperado y esperan poder leer la Biblia en su idioma o en su lengua del corazón. Por ese motivo, al abrir la palabra, lo haremos junto a otros hermanos que leerán con nosotros el texto en otras lenguas. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidades e andam nos seus caminhos. Jadi amna tala awa mga soolgete ko nawa ara mga sonako da jakto ya takta kay pakchilo yoko jida hija da shiktalek da salageta nawa arkatako. Then shall I not be ashamed when I have respect unto thy commandments. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned all thy righteous judgments. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Salmos, capítulo 119. Versión, Dios habla hoy. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón, los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes. No me abandones jamás. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Y alimenta
Buenos días hermanos, ¿cómo están? Un gozo poder juntarnos nuevamente a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Antes de hacerlo, dos anuncios muy importantes. Mujeres, atención, mañana, lunes 21 a las 17, tienen la reunión especial de mujeres. Atentas al chat, que es lo que se pueden comunicar mientras que está desarrollándose la reunión, porque va a haber sorpresas, así que estén muy atentas. Mañana, recuerden entonces, chicas, a las 5 de la tarde, lunes 21, tienen la reunión. Y antes del fin de semana, el 25, la Eterna Primavera. Atención, los chicos y chicas de la Eterna Primavera, que también va a ser una reunión con muchas sorpresas y mucha bendición del Señor. Entonces, a recordar estas dos fechas. Lunes 21 las mujeres a las 5 de la tarde y el 25 la Eterna Primavera también a las 5 de la tarde. Vamos a continuar con la palabra del Señor, vamos a continuar con este libro de Nehemías que venimos viendo y que es de tanta bendición. Y en este mes en particular, donde se celebra, digamos así, el mes de la Biblia, entonces este libro de Nehemías junto con el libro de Esdras tiene una profunda dedicación a la importancia de la palabra, al pueblo que se reencuentra con la palabra y cómo la palabra afecta a la vida del pueblo. Vamos a leer 3 versículos nada más, porque esto no está fuera de contexto, sino que está metido en todo el contexto de lo que venimos viendo, ¿sí? Vamos a leer Nehemías 9, ¿sí? Del 1 al 3, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Miren, cuando uno se acerca a un libro encuentra un mundo especial, algo distinto. Los libros son una poderosa influencia en la vida de los hombres que se acercan a ellos. Los libros transmiten emociones, los libros describen paisajes, los libros transmiten sentimientos y reflejan estados de ánimo. Todas estas cosas puede uno encontrar al acercarse a un libro. Si el autor es hábil, el autor del libro es hábil, miren, de tapa a tapa uno se siente atrapado por la trama del libro y a menudo se siente como si fuera uno de los personajes que el libro relata. Esto, por supuesto, cuando es un buen libro. Hay libros que en los primeros 10 renglones te atrapan de tal manera que no querés dejar de leerlo, que te animan a terminar su lectura. Mientras que hay otros libros que en los primeros renglones ya decís, no lo leo más y no querés saber más nada con él, dice. Pero hay libros que nosotros debemos leer por obligación. Hay libros de texto que a los chicos les fastidian leer, pero tienen que leerlo por obligación y tienen que aprender de ellos, ¿sí? Mientras que hay otros libros que leemos por el placer de leerlo. Se los estoy diciendo yo, que quienes me conocen de muchos años saben que era muy vago para leer. No me gustaba leer, ¿sí? Ahora me leo todo, ¿sí? He descubierto esta bendición de poder aprender a través de la lectura, ¿sí? Pero la verdad que yo no estoy aquí para promocionar la lectura ni incluirlos al círculo de lectores de algún libro, ¿sí? Estoy aquí para presentarles hoy el libro de los libros, el libro por excelencia, el bestseller de todos los tiempos, el libro más vendido a lo largo de toda la historia, traducido a infinidad de idiomas y lenguas, con un mensaje pertinente para los hombres de todas las culturas y de todos los tiempos. Nunca pasa de moda, nunca deja de ser. Este libro del que yo le estoy hablando fue el primer libro impreso y con toda seguridad yo le puedo afirmar que será el último libro que se imprima cuando el mundo deje de ser.
tiene en su interior 66 libros. Es un gran libro que tiene 66 libros en su interior. Todos de un mismo autor. Escrito por aproximadamente 40 escritores distintos, pero todos bajo la dirección y la inspiración de un mismo autor. Cada uno escribió en diferentes circunstancias. Escribió con alegría, escribió en diferentes circunstancias sociales, emocionales, económicas, culturales, cada uno de los escritores. Pero todos, vuelvo a decir, inspirados por el mismo autor. Bajo la inspiración de este autor podemos encontrar en sus páginas rasgos propios y personales de cada uno de los que lo han escrito. Pero todo tiene un hilo conductor que de tapa a tapa desarrolla lo que es el mensaje central del libro. Este hilo conductor habla de tapa a tapa de este libro del amor de Dios y la salvación del hombre. Por supuesto, estoy hablando de la Biblia, el libro de los libros, la palabra. Y cuando nosotros decimos la palabra, vieron que muchas veces a lo largo de un mensaje uno dice porque la palabra dice esto, porque la palabra dice el otro, ¿sí? Esta afirmación, la palabra, es una afirmación excluyente. ¿Por qué? Porque decimos la palabra y fuera de ella, la verdad, no hay otra palabra. Es la palabra por excelencia, la palabra de Dios, ¿sí? Vemos a la luz de este pasaje que hoy hemos leído, qué es lo que la palabra hace en la vida de las personas, ¿sí? Nosotros leímos aquí 3 versículos solamente que muestran con claridad cuál es la influencia poderosa que tiene la palabra a través de las personas. El libro de los libros, la palabra de Dios, la Biblia que nosotros disfrutamos y tenemos con libertad, es la palabra de Dios y tiene poder para transformar la vida de los hombres. Veamos con este pasaje que hemos leído qué tiene la palabra para decir y para enseñar a estos varones que se juntaron a leerla. En primer lugar, la palabra produjo en ellos convicción de pecado. En primer lugar, ustedes fíjense que 24 días después, dice el relato allí en el primer versículo, se juntó nuevamente el pueblo de Israel como un solo hombre. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado hablamos de que todo el pueblo se había juntado como un solo hombre y había pedido a Esdras, el escriba, que trajese la palabra y que leyera la palabra. Entonces estaban todos allí reunidos atentos y fue un momento muy emotivo ese reencuentro con la palabra. Se reencontraron con la palabra de Dios. Entonces dice que todos lloraban y estaban emocionados y compartieron comida y fue toda una fiesta para ellos haberse reencontrado con la palabra. 24 días atrás, nos dice este relato que hoy estamos leyendo, ¿sí? El pueblo había tenido esta fiesta, este encuentro con la palabra. Y hoy vuelven a encontrarse con la palabra. Juntos se reúnen para volver a escuchar la palabra. Miren, tuvieron tiempo para meditar la palabra, para pensar en lo que habían escuchado. Y la palabra produjo en ellos una convicción de pecado. Les hizo entender, a través de pensar en lo que habían escuchado, que su situación delante de Dios no era buena. Miren, esto es muy importante. Nosotros debemos digerir la palabra. Digerir. ¿Por qué les digo esto? Estamos en un momento donde a través de la red estamos bombardeados de palabras. Y los hermanos a veces llegan a empacharse de palabras. ¿Por qué digo empacharse? Porque no digieren el alimento que trae la palabra de Dios. Si nosotros vemos a la Biblia, en Josué capítulo 1, versículo 8, este versículo tan conocido, dice Josué allí, de día y de noche meditarás en ella. Meditarás en ella, ¿sí? El versículo completo dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella y la pondrás por obra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdad se puede hacer un mensaje de todo esto. De día y de noche tendrás la palabra. Punto 1. Punto 2. Meditarás.
tenés que ver qué te dice, porque no sirve de nada leer la palabra a las corridas, escucharte un mensaje de 2 horas, si no te deja nada. Tenés que pensar y repensar qué me dijo la palabra hoy, qué puedo mejorar en mi vida. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, cuando yo era chico, recuerdo un profesor, un maestro de la escuela primaria, el señor Pasquali, ¿sí? Y el señor Pasquali nos decía, ustedes tienen que hacer como la vaca. ¿Y qué hace la vaca? La vaca rumea, ustedes tienen que rumiar lo que estudian. La vaca traga el pasto a su primer estómago, lo vuelve a la boca, lo rumea, ustedes ven que la vaca está moviendo y moviendo la boca y lo vuelve a tragar para después digerirlo. Nosotros muchas veces tragamos la palabra de un saque y no pasa nada, no deja alimento. Tenemos que rumiar la palabra, tenemos que pensar y meditar. Por la abundancia de letra no entra más conocimiento. El conocimiento entra por meditar las pequeñas porciones que nosotros podemos asimilar. Muchas veces le he dicho esto, cuando ustedes leen los salmos, ustedes vienen leyendo el salmo y en el medio del salmo hay una palabrita que dice Shelah, ¿sí? ¿Qué significa esa palabrita? Lo he dicho varias veces. Pará, pensá, escuchá, ¿entendiste lo que leíste? Todo eso significa esa palabrita. No sigas leyendo, lee hasta ahí, pensá en lo que leíste. ¿Para qué? Para que la palabra haga lo que debe hacer en tu mente y en tu corazón. Aquel mensaje que ellos habían recibido 24 días atrás germinó en sus corazones y produjo en ellos lo que Dios quería que produzcan, ¿sí? Hubo en ellos convicción de pecado. Entendieron que sus caminos no eran conforme a los caminos de Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Son palabras de Dios, es Dios que está hablando y diciendo lo que hace su palabra que sale de su boca. Así salía de su boca a través del profeta Isaías. Hoy sale de su boca a través de la palabra misma de Dios. ¿Recuerdan que decíamos el domingo pasado? Cuando leemos en voz alta, Dios mismo nos está hablando. Entonces esta palabra no es solo para agarrarla y leerla a las corridas, sino para meditarla. ¿Por qué? Porque cuando vos meditas la palabra te habla y te muestra lo que está bien y lo que está mal. Y te dice, vas a tener esta bendición y te dice, tenés que corregir esto. Pero si no la meditas, si simplemente la lees, la palabra no te deja nada. Bueno, el pueblo se había vuelto a reunir como un solo hombre. 24 días después habían tenido tiempo de sobra de meditar lo que con alegría habían leído el primer día del mes. Allí estaban todos y la palabra había producido en ellos convicción de pecado. Siempre, siempre la palabra produce fruto. Produce fruto en la vida de los hombres para bendición o para perdición, para salvación o para perdición de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vos decidas hacer con la palabra en tu vida, va a ser de bendición o de perdición para vos. En segundo lugar, la palabra produjo en ellos, en todo el pueblo, de acuerdo a lo que el pasaje nos dice, arrepentimiento. Arrepentimiento. Habían tenido 24 días para meditar en la palabra, entonces ahora ellos se estaban arrepintiendo de cosas que habían hecho mal. ¿Qué palabra larga el arrepentimiento? ¿Se dieron cuenta? Tiene 15 letras, ¿sí? Es una palabra larguísima. Cuando yo la escribía en el mensaje, pensaba, digo, qué larga esta palabra, 15 letras. Una palabra que encierra, describe un cambio profundo en la vida de las personas. Arrepentimiento es ir para allá y salir para el otro lado. No es solo reconocer lo que está mal. Porque eso sería, bueno, admitir tu culpa. Pero arrepentimiento es cambiar lo que hiciste mal. Vos podés arrepentirte de algo que hiciste en el pasado. Uy, yo me equivoqué en esto, no debía haberlo hecho así.
Pero si no le pones remedio, lo volvés a hacer y te volvés a equivocar. El arrepentimiento es salir en otra dirección, es ir para allá y cambiar en otra dirección. Bueno, la palabra que el pueblo había escuchado, nos dice este pasaje, produjo en ellos arrepentimiento. El pueblo volvió a reunirse, dice el pasaje que hemos leído, y proclamó ayuno, cilicio y tierra sobre sí. En otras versiones dice ceniza, ¿sí? Esto, el ayuno, el cilicio y la ceniza sobre la cabeza o la tierra sobre la cabeza, era una señal clara y pública de arrepentimiento y humillación ante Dios. El pueblo estaba consciente de que habían ofendido a Dios y que si buscaban la bendición de Dios debían cambiar. Entonces, públicamente adoptan estas tres posiciones, ¿sí? ¿Qué era el cilicio? Miren, el cilicio era una prenda áspera, generalmente hecha de cuero de cabra y de una cabra negra. Este tipo de cuero de cabra es muy áspero, es irritante para la piel, ¿sí? Ellos se vestían con este vestido de cilicio, ¿sí? En muestra de dolor, de arrepentimiento y de humillación ante Dios, ¿sí? De allí viene lo que nosotros conocemos como luto, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el negro, lamentablemente, siempre está asociado con el pecado y con la muerte, ¿sí? Yo recuerdo cuando era chico ver muchas señoras por ahí que quedaban viudas, ¿sí? Todas vestidas de negro. Era una costumbre, hoy esto no se ve, pero antes era costumbre y uno las veía y decía así, porque quedó viuda la señora, que eso era señal de muerte, ¿sí? El negro. Bueno, en Nínive, si nosotros recordamos, la palabra de Dios nos cuenta así que cuando Jonás llega por fin a Nínive después de resistir la palabra del Señor y predica la palabra del Señor en Nínive, a medida que Jonás iba caminando, entrando a la ciudad y predicando de que Dios los iba a castigar si no se arrepentían de sus malos caminos los ninivitas, dice que desde el rey hasta el mendigo, todos en Nínive se arrepintieron con ayuno, cilicio y ceniza, ¿sí? Mostrando su arrepentimiento, ¿sí? La palabra de Dios te muestra cuán indigno sos ante la santidad de Dios. Y esto es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Este pueblo 24 días atrás se había reunido, había escuchado la palabra, había meditado la palabra de Dios y ahora estaban arrepintiéndose de lo que habían hecho mal. Su proceder había ofendido a la santidad de Dios. Y si ellos esperaban que Dios los bendiga, tenían que erradicar de su vida aquellas cosas que ellos sabían que estaban mal. ¿Cuál era la forma que encontraron para mostrarlo? Arrepentirse, humillarse, con cilicio, con ayuno y con ceniza sobre su cabeza. La palabra de Dios nos muestra nuestra indignidad ante la santidad de Dios y la pone en evidencia para corregirla. Entonces, en primer lugar, la palabra había producido en el pueblo convicción de pecado, ¿sí? Chicos, ustedes están mal. En segundo lugar, produjo en ellos arrepentimiento, ¿sí? Decidieron cambiar de dirección. Reconocemos que lo que hicimos está mal y vamos a ir ahora en otra dirección. Miren lo que produce la palabra de Dios, la Biblia, en la vida de las personas a través de todos los tiempos. Y en tercer lugar, la palabra produjo entre ellos el gozo del perdón, ¿sí? Dice el relato que ellos agarraron y leyeron nuevamente la palabra ese día. Una cuarta parte del día estuvieron leyendo la palabra. Una cuarta parte del día después estuvieron confesando sus pecados. Señor, a la luz de lo que dice tu palabra, reconocemos que lo que hicimos está mal. Nos arrepentimos y lo confesamos delante de ti. Y después, dice el relato que hoy hemos leído, adoraron. ¡Qué maravilla! La adoración es la expresión de un corazón agradecido ante el favor de Dios. Cuando reconocemos que estábamos lejos de Dios, cuando reconocemos que nuestro obrar no era lo que Dios esperaba y nos arrepentimos sinceramente y de corazón
de que lo que hemos hecho y que esto está mal, entonces el Señor Dios perdona nuestros pecados y trae a nuestro corazón el gozo de la salvación. ¿Cómo lo expresaron? Dice el pasaje que adoraron a Dios. La adoración es la expresión de un corazón agradecido ante el favor de Dios. Recibí el perdón de Dios, el perdón de mis pecados, una nueva vida, entonces le adoro, pero no le adoro por obligación, sino que es una respuesta natural de un corazón que está agradecido por lo que Dios hizo en su vida. Mirá, yo no sé cuál es tu situación, si conoces a Dios, si no conoces a Dios, si has tenido un encuentro con su palabra. Lo que sí te puedo decir que a partir de este momento nada va a ser igual en tu vida. Cuando el hombre se encuentra con la palabra de Dios, Dios cambia profundamente la vida del hombre. Y el Señor, a través de su palabra, te dice que te arrepientas de tus pecados, que los confieses delante de Dios. Entonces Él que es fiel y justo, perdonará todos tus pecados y te librará de toda maldad. Para esto tenés que invitar a Cristo a entrar en tu corazón. Decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, dame una nueva vida, quiero ser transformado por tu palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo entra en tu corazón, despierta el gozo de la salvación. Y va a ser natural en vos que quieras adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te regaló una nueva vida. Es lo que hizo con estos muchachos allí juntos que estaban escuchando la palabra. La adoración es la expresión de un corazón agradecido ante el favor de Dios. Después de la convicción de pecado, ellos confesaron sus pecados en señal de arrepentimiento y recibieron el gozo y el perdón de Dios, y esto los llevó a adorar. Miren, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dos versículos muy conocidos. Dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta con creer en Dios, tenés que confesar a Dios tu situación, tu pecado. A Dios te estoy diciendo, a Dios. Señor, vos me conocés, vos sabés la intimidad, lo que hay en mi corazón, hoy lo traigo delante de ti, te pido perdón, y el Señor, como dije hace un ratito, que es fiel y justo, perdonará tus pecados y te librará de toda maldad. El Señor quiere darte una vida abundante, una vida llena de bendición, pero para esto tenés que recomponer tu relación con Dios a través de recibir convicción de pecado, porque su palabra te lo muestra, a través de arrepentirte de tus pecados, ¿sí? Porque la palabra te lo muestra, y a través de recibir el gozo de la salvación que se expresa en adoración. Esta confesión produce arrepentimiento y trae perdón, gozo y salvación, y esto se expresa a través de la adoración. Pero miren, para ir concluyendo, quisiera que pensemos en algo que dijimos el domingo pasado. Leímos, o mencionamos, mejor dicho, un pasaje que lo mencionamos al pasar, pero hoy vamos a detenernos unos segunditos en este pasaje de la Escritura que es tan importante, y vamos a meditar, como venimos diciendo en él, a ver qué tiene para nosotros. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El pueblo de Dios fue tocado profundamente por esta palabra de Dios que tiene esta potestad, este poder, esta fuerza en la vida de los hombres. Analicemos un poquitito este pasaje a modo de conclusión. Primero, dice que la palabra está viva, ¿sí? No es una lengua muerta que nadie habla o que ya se olvidó, no, la palabra está viva.
Cuando nosotros decimos la palabra, dijimos hace un rato, es excluyente, la palabra de Dios está viva, en su interior tiene el aliento de Dios, ¿sí? Esta palabra está viva. En segundo lugar, es eficaz, atributo de la palabra. Ayer, hoy y por los siglos, la palabra es eficaz. ¿Es eficaz para qué? Es eficaz para transformar la vida de los hombres, de ayer, de hoy y de siempre. Es pertinente a los problemas de los hombres. Vos abrís la palabra de Dios y encontrás en ella vidas expuestas de hombres con problemas, con dificultades que viven y vivirán los hombres de toda la tierra, ¿sí? La palabra dice, en tercer lugar, este pasaje que hemos leído, penetra hasta partir el alma. ¿Qué significa esto? Mirá, es el lugar de los sentimientos, llega a los sentimientos más profundos de tu vida. En el alma se albergan los sentimientos, amor, odio, pasión, todo eso está allí, es el lugar de los sentimientos. Hasta allí penetra la palabra de Dios y conoce tus sentimientos más íntimos, no los que vos mostrás, porque vos te podés mostrar amoroso, pero tus sentimientos son otros, ¿sí? La palabra de Dios discierne los sentimientos, llega profundamente allí. Dice, el Espíritu es el lugar donde vos tenés comunión con Dios. Hasta allí llega la palabra, porque es palabra de Dios. Y ve realmente cómo está tu espíritu. A mí me podés vender que sos el mejor cristiano, pero en el Espíritu, tu contacto con Dios habla realmente de cómo sos. Y la palabra llega al Espíritu, te conmueve hasta allí y te muestra realmente cómo sos. Las coyunturas, dice que esta espada de dos filos rompe las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las coyunturas es lo que te mantiene erguido. Lo que te mantiene erguido. Y muchas veces esto que te mantiene erguido impide que te humilles delante de Dios y reconozcas tu condición de pecado. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! No podemos humillarnos, porque hay algo que nos mantiene erguido. El orgullo nos mantiene erguido y no podemos reconocer nuestra situación de pecado muchas veces. La palabra lo rompe esto. Rompe las coyunturas. Los tuétanos, dice. ¿Qué son los tuétanos? Es la parte central de los huesos, lo que en la Argentina llamamos el caracú, ¿sí? Eso es. Y allí la médula ósea produce vida, porque produce la sangre que circula por todo el cuerpo. Hasta el centro mismo de la vida, te está diciendo este pasaje, llega la palabra y toca profundamente allí todo lo que hay. Discierne los pensamientos, ¿sí? Pone al descubierto, al desnudo, cómo sos y qué pensás. Porque muchas veces la gente no expresa todo lo que piensa. Lo sujeta, le pone un filtro, porque muchas veces todo lo que piensa mostraría una personalidad desagradable. Pero la palabra de Dios conoce tus pensamientos y va directamente hacia allí. Rompe, penetra, parte los pensamientos. Y miren qué maravilla con lo que termina, dice, y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Sabe qué pensás y qué vas a hacer, cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus intenciones reales, ¿sí? Antes, cuando uno iba a pedir la mano de la novia, ¿cuáles son tus intenciones?, le decían los suegros, ¿sí? Algo que pasó de moda, los chicos ahora por ahí no saben de qué estoy hablando, ¿sí? ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones al acercarte a Dios? ¿Querés utilizar a Dios porque está bajo una necesidad y después lo vas a desechar? ¿Querés hacer esto? ¿O realmente de corazón te acercas a Dios pidiendo perdón por tus pecados y esperando recibir de Dios una nueva vida? A mí me puedes vender cualquier intención, yo te voy a creer, pero la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Va a lo más profundo. Por eso es viva y eficaz. Porque llega al lugar donde nadie puede llegar. Llega a la intimidad más profunda del hombre y nos presenta delante de Dios tal cual somos.
Este pueblo se había juntado un mes atrás casi. 24 días después se vuelven a reencontrar. Habían sido tocados profundamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios había llegado a sus corazones. 24 días tuvieron para meditar la palabra de Dios. Y esa palabra que había llegado a sus corazones produjo en ellos convicción de pecado. Realmente lo que hicimos está mal. Arrepentimiento. Tenemos que cambiar, no podemos seguir igual. Y una vez que esto sucedió, que habían puesto en orden sus cuentas con Dios, entonces esto produjo en ellos el gozo de la salvación y adoraron. Dice que una cuarta parte del día leyeron la palabra, una cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron. Cuando estaban en orden su relación con Dios, adoraron. Miren, desde aquí tenés dos opciones nada más. Has sido confrontado con la palabra. En este momento tenés dos caminos para seguir. Podés aceptar y creer que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios, inspirada por Dios, trabajada por Dios, traída al hombre de la mano de Dios. Podés creerlo o no. Y de acuerdo a lo que creas o dejes de creer, va a ser lo que viene por delante para vos. Sin importar cuál sea tu decisión, yo te puedo asegurar que hoy no vas a ser igual. Has sido confrontado con la palabra de Dios y podés aceptarla o no aceptarla, pero tu vida no va a ser igual. Seguramente no va a ser igual, porque si la aceptás te espera la bendición de Dios y si no te espera la perdición de Dios. Es una elección tuya. Vos podés elegir cuál es el camino que vas a seguir para adelante, pero no podés decir que nadie te habló y te explicó las consecuencias de lo que significa aceptar o rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene desperdicio. Es útil para toda buena obra, nunca pasa de moda, nunca deja de ser. Ha sido la misma ayer, hoy y por los siglos, pertinente siempre a las necesidades de los hombres. Nadie es igual después de haber sido enfrentado con la palabra de Dios. Dios quiera que puedas abrir tu corazón, permitirle a Cristo entrar en él, permitir que su palabra trabaje en tu corazón. Porque entonces, como dice allí Josué 1:8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esta palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, cuando hagas todo conforme a lo que en él está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te empaches de la palabra. No pienses que por mucha palabra tenés mucho conocimiento de Dios. No, pequeñas porciones de la palabra, meditadas, pensadas, puestas en práctica, son palabra de Dios, viva y eficaz para tu vida. Dios te bendiga ricamente. Dios quiera bendecirte a través de su palabra. Vamos a cerrar esta reunión despidiéndonos con una palabra de oración. Estén atentos a todos los anuncios que vienen ahora por delante y todas las actividades que en esta semana vamos a tener. Recuerden, las mujeres mañana 21 a las 5 de la tarde y el 25 la eterna primavera. ¿Sí? Vamos a despedirnos con una palabra de oración pidiéndole al Señor justamente esto, que la palabra pegue hondo en nuestros corazones y nos haga ver lo que Dios quiere para nosotros. Le voy a pedir a Mariana Ricelo si ella nos despide en esta palabra de oración. Oramos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Señor, tu iglesia, Señor, a través de este medio. Gracias, Padre, porque podemos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es vigente. Gracias, Padre, porque tu palabra cala hondo en nuestros huesos. Gracias porque en ella podemos ver el amor que has tenido por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en ella podemos ver arrepentimiento, Señor, de pecado. Y gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra
siempre lleva frutos, Padre Celestial. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder predicarle a los que no te conocen, Señor, y llevarla a aquellos que están necesitando de ti, Padre Celestial. Y en esta hora también te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú los estés bendiciendo, Señor, que tú estés atento, Señor, a cada necesidad que ellos tengan, Señor. Gracias porque a pesar de todo, Señor, podemos seguir predicando tu palabra, Señor, y nadie nos va a callar. Te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Chicas, este es un anuncio para nosotras. Las esperamos el lunes 21 de septiembre a las 17 horas para festejar la primavera a través de nuestra reunión virtual por YouTube. No se lo pierdan. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! El viernes 25 a las 17 horas, a través de un Zoom, nos encontramos los hermanos y las hermanas de Eterna Primavera. El mensaje estará a cargo de nuestro pastor José Luis López. Los esperamos. ¿Aún no sos parte de estas reuniones? Te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.